Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. Vamos a estudiar en la Biblia acerca de la historia de Dina. Dina fue la hija que tuvo Jacob con Lea. Después de haber nacido el sexto hijo de Jacob, que fue Zabulón, en el relato bíblico está que nació Dina, que Lea también fue la madre de Dina. También inmediatamente se presenta que Dios se acordó de Raquel y Raquel tuvo un hijo, que fue José. El primer hijo de Raquel fue José. De él vamos a hablar después en otro tema, pero eh, la edad, y por eso mencioné, la edad de José y de Dina estaba cerca el uno del otro. Cuando José tenía 17 años, fue que fue vendido como esclavo. Comenzó la lucha aquella entre José y sus hermanos. Tendría José unos 17 años. La edad que tenía Dina cuando se presenta este relato de la violación de Dina era entre 15 y 17 años, por ahí, que era la edad de Dina. Pero para hacer el enlace y comenzar a leer lo que la Biblia dice de Dina, a leer en Génesis 33 y versículo 17 en adelante. Vamos a leer para hacer la conexión y comenzar a hablar de Dina. Y Jacob fue a Sucot y edificó casa para sí y cabañas para su ganado. Por eso ese lugar se llamó Sucot, que significa cabañas, porque Jacob se asentó allí. Versículo 18 al 20 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas de plata, una parte del campo donde levantó su tienda, y erigió un altar allí y lo llamó el Dios de Israel. Esto fue lo que sucedió cuando Jacob venía de Padán Aram, cerca de Siquén, llegó y allí compró un terreno y allí edificó cabañas, edificó lugares para estar, para vivir con su familia. Jacob dio a conocer que él era siervo de Dios, que él creía en Dios, que él seguía a Dios y entonces edifica el altar para dar a conocer quién era el Dios a quien él servía. Inmediatamente después de esta declaración bíblica, cómo es que Jacob se establece en ese lugar, viene el versículo 34 y dice, Dina, la hija que Lea había dado a Jacob, salió a ver a las hijas del país. Parece que al estar cerca, parece no, como estaba cerca del campamento de Jacob con toda su familia de la ciudad de Siquén, se nota que había habido algún tipo de relación entre los de Siquén y Jacob y su familia. Había habido algún tipo de relación porque en el relato, hablando de Dina, dice que salió a ver, dice, salió a ver Dina, hija de Lea,
dado Jacob salió a ver a las hijas del país. Una persona no tiene límites cuando está relacionándose con otras personas. No llega de buenas a primeras y ya establece una amistad, establece una relación. Parece que Dina comenzó a tener amistades o algún tipo de relación con las otras muchachitas, con las otras mujeres de su edad. Y en una ocasión, ella salió a ver a las hijas del país. ¿Qué salió a ver? No se presenta que Dina fue acompañada por otras personas. Por lo tanto, ni era una mujer ya, mujer, eh, ya madura, sino de esa edad de la adolescencia, 14, 15, 16, 17 años, tendría que tener Dina cuando esto sucedió. Ella fue a ver cómo eran las costumbres, ver cómo hacían las demás mujeres en este lugar. Y en esto hay algunas cosas que debemos analizar antes de leer otras cosas que sucedieron con Dina. Y es esto. La Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 33, y vamos a leer lo que la Biblia dice allí, porque es algo que queremos tener en, en mente claramente desde este mismo comienzo del estudio con Dina. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay que tener en cuenta para nosotros, para los hijos de Dios, para cualquier persona, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías hacen daño a las personas. Y a esta edad en que Dina estaba, donde no tenía mayor experiencia, la curiosidad de ver, de relacionarse con esas personas que no tenían su misma formación, ni tenían su mismo criterio o adoración al Dios verdadero, podía ser peligrosa. El hecho de que Dina fuera sola allí también está enseñando más de una cosa, o descuido de los padres, descuido de quien está guiando, quien está educando a esa muchachita que a esa edad le permite salir sola. El criterio de los padres o de las personas con que se relacionaban de que era una niña que estaba comenzando a surgir en la vida, porque a esa edad es la edad de la adolescencia, era una niña, pero hubo un descuido por parte de los padres, hubo una despreocupación y también hubo una interrogante en Dina de saber cómo era el mundo exterior, el mundo fuera del lugar donde ella se había criado, donde se había educado, y la curiosidad la llevó a ir a un terreno que por el momento estaba prohibido para ella y menos para ella sola. Pero detrás de todo esto había otra cosa. En estos temas que estamos hablando de los progenitores del pueblo de Israel, he mencionado que había una lucha, porque Dios había elegido los que iban a ser los ancestros, los progenitores
de esta nación que era el pueblo, iba a ser el pueblo de Dios. Y tan pronto Dios elige a este pueblo y llama a Abraham como lo llamó, llama a Isaac como lo llamó, a Jacob como lo llamó, también despierta la oposición y el ataque del diablo. Y en esta historia nosotros vamos a ver también un peldaño más de la lucha entre el bien y el mal. Y lo cuidadoso que debemos ser nosotros hoy, como ha debido ser siempre, lo cuidadoso que debemos ser hoy y también en el futuro que nos resta para llegar a que Cristo venga a la tierra, cómo es la lucha, cómo evoluciona esta lucha entre el bien y el mal para nosotros no ser confundidos, no ser engañados, porque siempre los hijos de Dios hemos tenido necesidad de estar en las manos de Dios y estar despiertos, alertas, porque nosotros, al seguir a Dios, nos enfrascamos directamente en esta lucha contra Satanás y contra el mal. Y la lucha comenzó. Esto lo vamos a ver, lo estoy diciendo ahora en el inicio del estudio, porque lo vamos a ver claro y lo vamos a ir puntualizando a medida que vayamos avanzando en esta historia de Dina. Vuelvo a repetir el versículo 1. Dina, la hija de Lea, que Lea había dado a Jacob, salió a ver las hijas del país. Salió de su lugar a otro lugar. Y quiero señalar aquí también otra cosa. Jacob establece su campamento bien cerca de Siquén, donde se facilitaba la posibilidad de lo que sucedió con Dina. Jacob venía de la lucha que había tenido con Labán, venía de la lucha que había tenido con lo relacionado con Esaú, ya eso lo hemos estudiado, cómo Dios lo protegió, cómo Dios lo guió. Y Jacob en su viaje hacia donde estaba su padre Isaac, llegó a establecerse allí por un buen tiempo. La Biblia no dice cuánto tiempo se estableció, pero se puede saber más o menos el tiempo que se estableció por la edad de José cuando lo vendieron, por la edad que tenía Dina aquí, entre 15 y 17 años, que estuvo un buen tiempo allí. Pero en esta lucha quiero señalar otro aspecto. A veces uno no está consciente del momento en que uno está viviendo y uno puede estar en una etapa donde estemos cerca a una crisis, donde estemos cerca a un momento difícil que enfrentar, como que las cosas nos pueden sorprender y llegar en un momento en que no pensamos que pueda llegar el mal. Jacob, con las tensiones que él vivió y en su viaje lento hacia donde estaba Isaac, quizá no se dio cuenta que el tiempo había pasado y tenía en su propia casa un, un momento difícil donde en la lucha entre el bien y el mal podía ser atacado, porque ya los hijos de Jacob estaban grandes y ya las luchas que Jacob había experimentado en su vida y la historia de Jacob, que su familia también sabía, estaba en un momento crítico donde el diablo podía actuar y actuó. Y nosotros lo vemos en esta historia de Dina y lo vamos a encontrar también en la historia de José, que trajo como consecuencia dolor, sufrimiento para Jacob
para su familia y también trajo peligro para la formación, para la elección de los patriarcas de los cuales saldría el pueblo de Israel. Por eso estamos señalando esto aquí y trayendo esto también, este concepto, a nuestro tiempo hoy. Nosotros también, como hijos de Dios, como seguidores de Dios, que vivimos en estos días finales de la historia del mundo, mucho tiempo atrás pasó esta historia de Dina y de Jacob, pero nosotros hoy que vivimos tan cerca del fin del mundo, debemos estar atentos, alertas, para que no nos sorprendan sucesos, no nos sorprendan cosas como sorprendió a Jacob. Debemos estar en las manos de Dios, como Cristo aconsejó que estemos atentos, velando en oración, porque los tiempos son malos. Vivimos en los últimos días de la historia de la humanidad y como hijos de Dios debemos estar alerta a las cosas que están sucediendo para que estemos preparados para los momentos finales, para testificar por Dios, para hablar de Dios, para hacer que otros conozcan a Dios, pero nosotros mismos, al hacer que otros conozcan a Dios, no descuidemos nuestra relación con Dios y no descuidemos estar atentos en el momento difícil en que nos toca vivir en este tiempo. Y quiero terminar este pensamiento con lo siguiente. Cuando Jesús fue a hablar de las señales del fin del mundo y su venida, lo primero que dijo fue, cuídense que nadie les engañe, porque vendrán falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas y engañarán a muchos. Y estos que engañarán son a los hijos de Dios que conocen la verdad y por eso es que son engañados. En estos tiempos donde se oyen tantas cosas, donde se habla tantas cosas de Dios, donde muchas cosas que se dicen son verdaderas, pero otras son falsas, son mentiras. Nosotros debemos estar atentos para no ser engañados. Y quiero asegurar desde este mismo momento que estoy diciendo esto, que nunca seremos engañados si estamos confiados en la palabra de Dios, estamos confiados en Dios, nos dejamos guiar por su palabra y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, seremos entonces protegidos y no seremos engañados. Pero debemos estar en alerta y en oración. Si hay un tiempo en que debemos estar alerta en oración, es este tiempo en que estamos viviendo. La historia de Dina nos enseña esto. Debemos estar atentos y puestos en las manos de Dios para nosotros ser vencedores. Hasta aquí llegamos con este tema. En el próximo seguiremos estudiando de Dina. Comparte este tema para que otros puedan ser beneficiados. Nos vemos en el próximo tema.